Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. De nuevo aquí en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Tenemos el canal también ahorita en Telegram, donde iremos poniendo contenidos de cursos. Acabamos de terminar un taller sobre el software WX Máxima. Ese canal lo voy a usar para contenidos más estructurados y seguiremos en YouTube poniendo los videos. Vamos a tratar de hacer cada semana 3 videos, uno el domingo siempre con algún tema histórico, algún tema simpático, entretenido de la matemática. El video que hemos hecho de los grandes teoremas o la serie de videos de los grandes teoremas de la matemática y un tercer video sobre un tema de un curso y un tema de ecuaciones diferenciales separables. Vamos a usar el software WX Máxima y bueno, como bono voy a darles un criterio poco conocido del matemático José Ángel Cid, que estableció este criterio para entender o verificar si una ecuación está en variables separadas o separables, también se les denomina. Vamos a comenzar el video explicando algunas cosas generales de las ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales, vamos a ver un poco de qué es lo que tratan. Son ordinarias porque hay también ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, una ecuación diferencial, ¿qué es una ecuación diferencial? Bueno, tenemos una expresión de la forma y' igual a f evaluada en x y y. F es una función de dos variables, donde f de x y lo mínimo que se puede pedir es que sea una función continua. Y es una función de la variable x que está, esa variable en un cierto intervalo. Y es la incógnita, es lo que se quiere determinar. Si uno habla de una ecuación, hay una incógnita y aquí la incógnita es una función. Se supone que es diferenciable para que pueda tener sentido la expresión y'. Y esa relación y' igual a f de x, y de x, recuérdense que y es una función de x, se verifica idénticamente en ese intervalo y donde estamos trabajando. Un ejemplo muy sencillo pero importante, tomemos la ecuación y' igual a y, es decir que la función f de x y es solamente la y. Su solución sabemos que es la función exponencial, porque aquí fíjense que lo que estamos pidiendo es encontrar una función cuya derivada sea igual a ella misma. Entonces la solución de esa ecuación o de ese problema es la función exponencial, pero yo la puedo multiplicar por cualquier constante porque igual eso no alteraría que ese producto de esas dos cosas va a satisfacer la ecuación. Entonces usualmente uno da un valor que permite determinar esa constante, o sea, uno especifica cuánto vale la función y, nuestra incógnita, en un punto A perteneciente a I. Usualmente es el extremo inicial del intervalo. Y eso se conoce con el problema con valor inicial o problema de valor inicial. También puede ser que lo vean en algunos libros. Entonces, bueno, eso es lo que es una ecuación diferencial. Vamos a ver entonces qué se entiende por ecuaciones diferenciales separables. ¿Cuándo la ecuación es separable? Entonces, ¿cuándo se pueden separar las variables? ¿Qué es una ecuación diferencial separable? Bueno, la ecuación diferencial es separable si la función esa, f de x y, tiene una forma particular. Fíjense que es el producto de dos funciones. Una función u que depende solamente de la variable x y una función b que depende solamente de la variable y. En tal caso, la ecuación diferencial se resuelve por medio de cuadraturas. Bueno, ¿qué es cuadratura? Bueno, es una simple integración. O sea, fíjense que si yo tengo esto así, ¿verdad? Esto se puede reescribir pasando el b de y para acá, dividiendo, y pasando el de x para acá, multiplicando. Eso se puede pasar. La regla de la cadena o ustedes buscan qué regla se aplica, pero eso se puede escribir formalmente, pero uno no lo hace. Uno trabaja así al estilo de como trabajarían los analistas que iniciaron el cálculo diferencial. Y bueno, si uno tiene esta igualdad aquí, uno integra a ambos lados. Fíjense que aquí me queda la integral de la función 1 sobre b de y respecto a y aquí la integral de la función u de x respecto a x. Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo. Yo siempre le digo a la gente que si uno pone
una definición de algo, uno tiene que dar un ejemplo. Entonces tomemos esta ecuación. Y' igual a menos x dividido por y. Entonces vemos que enseguida que es de esta forma, ¿verdad? Es el producto de la función menos x multiplicado por la función 1 sobre y. Especificamos el valor que en 0 vale igual a 1. Entonces la ecuación, acabamos de explicarlo, es separable. Y la solución, bueno, hacemos lo mismo que está acá. Me queda que tengo que integrar y respecto a y igual a menos x, la integral de menos x respecto a x. Se integran las dos cosas, se puede pasar el x cuadrado sobre 2 para acá, pero aquí también me queda un y cuadrado sobre 2 y uno puede pensar que esos dos los absorbe la constante c. La multiplicamos ese 2 por la constante c, me queda otra constante. Como pasa por el punto 0, 1, fíjense que estamos buscando la solución que en 0, aquí es y de 0, disculpen, acabo de verlo, no lo vi antes. Y de 0 igual a 1, no x de 0, y de 0, x es la variable. Entonces, como pasa por 0, 1, entonces mi constante c es igual a 1. Entonces, es una circunferencia. Claro, si uno lo quiere ver como una función, uno tendría que tomar la mitad de la circunferencia, la que está, en este caso, en el semiplano superior. Pero bueno, uno usualmente dice la solución de la ecuación diferencial es una curva que es una circunferencia. Uno no le para mucho a eso tampoco. Ok. Vamos a ver qué es lo que significa esa función. Vamos a interpretar la función f de x, y. ¿Qué significa esa función? Y vamos a usar ya nuestro software Máxima para dar una bonita interpretación geométrica de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces vamos con una pequeña ayuda de Máxima, nuestro amigo Máxima. ¿Qué significa geométricamente la función f de x, y? ¿Se acuerdan que la ecuación es y' igual a f de x, y? Bueno, la función es muy sencilla, pero como y' es igual a f de x, y, esta función f de x, y uno la puede ver como una función que a cada punto del plano le asocia el valor f de x, y ese valor es precisamente... Fíjense que aquí está este cementico. La pendiente que tendría la recta tangente a la curva solución que pase por este punto de acá. Aquí hay tres curvas tangentes, de hecho, trazadas. Entonces, fíjense, si yo me paro en este punto, esto en rojo es una curva solución. Entonces, si yo me paro aquí en este punto, aquí veo la flechita azul, es precisamente la dirección de esa flecha, es la dirección de la recta tangente. Pues entonces, eso ocurre en cada punto. Fíjense que aquí el campo, se llama un campo de direcciones. Lo que tenemos dibujado aquí en flechas azules es lo que se llama un campo de direcciones. Y f de x y lo que me da es el valor de ese campo en cada punto. Entonces, si yo me paro cerca del eje Y, se achatan las cosas, pues se ponen planas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la función, se recuerdan ustedes que cerca de ese eje vale 0. Entonces, la función la teníamos antes, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a chequear, a ver si no estoy diciendo ninguna cosa que no sea verdad. La función era, voy a retroceder un poco aquí para la lámina anterior. ¿Cuál era la función? Ajá, menos x sobre y. Si yo me acerco al eje y, significa que el x se hace 0. Y entonces el valor de y' es 0. Entonces las rectas tangentes deberían tener pendiente 0 o 0 horizontales en ese eje. Vamos a nuestro dibujo y aquí está. Fíjense todas las rectas aquí tangentes a las gráficas soluciones. Aquí también esto es una gráfica solución. Si yo trazo la recta tangente a la función esta que está dibujada aquí en rojo, a la curva, esa recta tiene pendiente 0. Y eso pasa en cualquier punto. Entonces, este bonito dibujo que nos da una interpretación geométrica, y aquí vemos los círculos. Fíjense que se ven claritos los círculos, las circunferencias, como es correcto, que obtuvimos antes, x cuadrado más y cuadrado igual a c. Son circunferencias centradas en el origen y el radio es raíz de c, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Ok, entonces vamos a ver cómo se obtiene este dibujo usando nuestro software WX Máxima. Entonces vamos a pasar ahorita al paquete WX Máxima para explicar cómo obtener esto. Muy bien, entonces ya estamos aquí en WX Máxima y para poder hacer el dibujo del campo de direcciones de una ecuación diferencial ordinaria hay que cargar una función o una librería, no sé qué es lo que es correcto en términos de computación, y se hace con load
plot DF, que es plot direction field. Acuérdense que es un campo de direcciones, está todo en inglés, facilito recordar. Plot DF, el comando no lo pueden aplicar si no cargan la librería, porque sencillamente no lo trae entre los comandos que ella aplica, que son los más usuales. Entonces vamos a hacerlo, vamos a cargarlo, muy bien, ya lo cargué, y aquí vamos a hacer esto con, fíjense que este campo es precisamente el del ejemplo que acabo de hacer, es menos x sobre y, si ustedes se recuerdan la función que teníamos. Entonces vamos a hacerlo, le damos nuestra mayúscula enter, me dice que máxima está calculando, vamos a esperar que nos salga el plot y vamos a ver, y les voy a mostrar una cosa bien chévere. Vamos a ver el plot del campo de direcciones, pero no solamente eso, sino vamos a ver cómo se generan las curvas esas en rojo que les mostré. Uno de hecho lo que hace es separa uno en un punto y eso le da a uno la curva solución. Ok, entonces aquí me apareció, lo voy a correr un poco para meterlo dentro de la pantalla. Entonces fíjense, aquí están las flechitas, estas en azul, que es el campo de direcciones de mi ecuación. Por ejemplo, si yo me paro en este punto, una curva solución, ahí tendría una pendiente cercana a 1. Aquí la pendiente va disminuyendo, se van acercando, como recordamos, a 0, pero se ve clarito que si uno sigue las flechas, uno lo que va a obtener son círculos. Entonces vamos a suponer que yo quiero conseguir la solución que en 0 vale 1, pero yo me paro entonces en x igual 0 y y igual a 1, está aquí más o menos ese punto, por aquí le doy y fíjense que ahí aparece esa curva solución. Si me paro en otro punto, vamos a suponer que me pare acá, le doy clic, entonces me genera el programa automáticamente la curva solución. ¿Qué pasa? Y me dicen en qué punto me estoy parando. Aquí abajo les dicen en qué punto se está parando. Vamos a suponer que busque la que está, el x vale menos 2 y el y vale menos 2. Entonces yo me muevo para x menos 2, que está como por aquí, x menos 2, y me muevo para y menos 2, que está por aquí. Y bueno, no lo hice tan bien, me paré como por menos 1,9, menos 1,75, por lo que me lo dice aquí abajo. Pero bueno, uno puede pararse precisamente en el punto y uno puede conseguir la trayectoria que uno está buscando, la que pasa por ese punto en particular. Entonces, bueno, ese comando es bien útil para visualizar y se pueden hacer cosas más complicadas. Estoy explicando sencillamente lo más elemental básico del comando plot DF, plot direction field. Ok, entonces volvamos a la presentación para explicar el criterio de SID. Muy bien, entonces ya vimos cómo usar nuestro paquete WX máxima para generar este dibujo y sigamos ahorita con el criterio de José Ángel Cid, es como se llama el matemático que nos da este criterio para poder establecer si una ecuación, yo le voy a dar la referencia del artículo, si una ecuación es separable. Entonces, ¿es mi ecuación separable? Bueno, ustedes dirán, bueno, casi que se puede ver a pepa de ojo, o sea, yo veo la ecuación y uno tiene que ver la ecuación. Cualquier ecuación diferencial que uno le ponga, lo primero que tiene que hacer uno es verla intensamente. Pero bueno, aquí lo que me estoy refiriendo yo es a casos de repente donde la ecuación no se vea tan sencilla, si la ecuación se puede separar las variables. Entonces, en el artículo, aquí está el nombre del artículo, está en internet, yo les voy a dar después el sitio y todo para descargarlo. Sí te establece lo siguiente, un bonito criterio para saber si una ecuación es separable. Muchas veces por simple inspección, sencillamente uno lo ve, sabemos si la ecuación es separable, ¿verdad? Podemos mover el X, podemos mover el y ya listo. Pero por ejemplo, si uno se consigue con esto, y esto es una cosa que tomé del propio artículo de SID, bueno, no es tan sencillo darse cuenta de que va a ser separable la ecuación, pero uno tiene que manejar las cosas, manipular, hacer un poquito de álgebra, trigonometría. Y el criterio trata de esos casos, en el caso que no podemos ver a simple vista si la ecuación es separable. Entonces, sí notó que la ecuación es separable si solo si la f verifica esto que está acá, esta relación, muy bonita relación. Fíjense que hay como una especie de, aquí el x
va con el Y0, aquí va el X0 con el Y, como una especie como de puente. Y aquí hay que dividir por el F evaluado en X0 y Y0. Si eso me da, esta parte me da F de XY, la ecuación es separable. Y es un sí, solo sí. Habían otros criterios antes de este de SID, pero los criterios usaban derivadas parciales, había que tener cierto cuidado con la regularidad de la función. Fíjense que este criterio no pide nada, que la F continua, ¿verdad? Como dijimos. Habían ciertas cosas con los ceros de las derivadas parciales, eran más engorrosos. Este es un bonito criterio puramente algebraico para chequear si la ecuación es separable o no. Vamos a ver la demostración del criterio. Okay. Entonces vamos a la demostración. La prueba es fácil, muy fácil. Bueno, veamos que la condición es suficiente. Supongamos que f de xy verifique lo que está escrito en la fórmula anterior, es de esta forma. Entonces sencillamente yo tomo como u de x esta parte. Por ejemplo, agarro esto que está acá, esta parte que contiene x, y0 y abajo está dividido por una constante. Esto claramente es una función que solamente depende de x, porque x0, y0, eso lo tenía que haber dicho. F de x0, y0 es un punto donde la función no se anula. Bueno, ese punto, si no existe, la función es idénticamente 0 y nada, es súper separable, o sea, es trivial la ecuación porque la solución de esa ecuación es que y vale constante. Entonces, uno supone que hay un punto f de x0, y0 donde la función no se anula. Y como b de y, tomamos lo que queda, lo que sobra acá y entonces ahí separamos las variables. Vemos que f de x y se escribe como un producto de dos funciones, una que depende de x y otra que depende solamente de y. Muy bien, sigamos. La otra parte, supongamos ahora que la función, veamos la condición necesaria, que f de x y es u de x por b sub y. Bien, y hacemos esta cuenta. La cuenta esta que tenemos acá, f evaluada en x, y sub 0, f evaluado en x0, y, dividido por f de x sub 0, y sub 0. Y usamos esta cosa que tenemos acá. Bueno, me queda u de x, ¿verdad? Por b de y sub 0, esto es esta cosa aquí. Y la otra parte es u de x0 multiplicado por b sub y, esta parte que tenemos acá, dividido por u de x0, b de y sub 0. Estos dos, señores, no pueden ser 0 porque estamos suponiendo ninguno de ellos puede ser 0, que la función no se anula en ese punto. Y este entonces, u de x0 cancela a este que está aquí arriba y este mata a este que está acá abajo y me queda u de x por b sub y, pero precisamente eso es u de x b sub y es igual a la función f de x y eso concluye la demostración. Entonces fíjense que es una demostración muy sencilla. Ahora vamos a ver en máxima cómo podría uno chequear el criterio de SID usando nuestro paquete que hemos usado en muchos videos. Vamos un momentico a máxima de nuevo. Muy bien, estamos en nuestro software máxima y bueno, voy a usar la misma función esta que hemos trabajado en todo el ejemplo que hemos hecho hoy, en todo momento, es trabajar con f. Vamos a definirla. Nuestro campo es 2 puntos, ¿verdad? Acuérdense, para definir algo igual, y se define como menos x sobre y, menos x sobre y le damos nuestro punto y coma, mayúscula, enter, y tenemos la función. Pero para evitar problemas de ceros y de cosas, voy a trabajar en el punto 1, 1. Entonces le preguntamos, ¿es f de xy igual? Recuerden entonces ustedes, el criterio es f de x1 multiplicado por f de 1y, todo dividido por f de 1, 1. Y cerramos nuestra pregunta, le ponemos nuestro punto y coma, mayúscula, enter, true. Y bueno, eso tenía que ser así. Ahora, me pasó algo que se los tengo que contar. Entonces, voy a cargar ahorita otro campo, que es el campo que propone SID. G de xy
2 puntos igual exponencial de x cuadrado menos y cuadrado multiplicado todo por, abrimos el paréntesis, coseno de x más y más coseno de x menos y, cierro el paréntesis del coseno, cierro el paréntesis de la multiplicación, para que todo esté bien, punto y coma, cargo eso. Ok, entonces ya tengo cargado mi campo ese, entonces voy a hacer lo mismo, vamos a ver el criterio, entonces pregunto, es enter, y me dice falso, y yo sé que la ecuación es exacta. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí hay un problema con la simplificación, con la cuestión de que el resultado queda en unas funciones trigonométricas y que él no ve, el programa no ve que las dos expresiones son iguales y las expresiones son de hecho iguales. Entonces, yo modifiqué, yo no pude darle la vuelta a esto, modifiqué un poco el criterio de SID para hacerlo como más amigable para el programa Máxima. No es ninguna cuestión, es basado en el mismo espíritu del criterio, pero vamos a verlo. Ok, lo llamo variaciones del mismo tema. O sea, es la misma cosa, de hecho no es nada nuevo, o sea, es el mismo, como les digo, la misma idea de este criterio o de lo que aparecen en el artículo de Scott, que es el artículo que motivó a Cita a encontrar su criterio, que después les voy a dar la referencia también. Entonces, otra posible idea, bueno, vamos a suponer que la ecuación sea con variables separables, entonces de esta forma. Entonces yo derivo la parcial respecto a x de la f y obtenemos, bueno, muy sencilla, porque esto todo es como una constante, es u' de x, b de y, y divido f entre f parcial de x. Bueno, se desaparecen las b de y y me queda u de x, u' de x. Es decir, que me queda una función, lo que me interesa es que me quede una función que depende solamente de x. Es decir, que si yo tomo su derivada parcial, esto me tiene que dar 0. Y eso ocurre solamente en el caso de que la ecuación sea separable. Entonces, vamos a ver con máxima que esto camina mejor, de hecho, que lo otro, porque el programa de alguna manera reconoce, claro, tengo que hacer en algún momento una simplificación trigonométrica. Vamos a hacer para que ustedes vean cómo se puede aplicar esto con el paquete máximo. Muy bien, entonces vamos a tomar primero la derivada parcial de la función g respecto a x, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Entonces yo tomo diff, se recuerdan, ¿verdad? Vamos a poner que nos aparezca la línea de comando, diff de g de xy respecto a x. Muy bien. Y le damos nuestro punto y coma y nos derivó eso, nos queda esa expresión horrorosa ahí, no importa. Entonces ahora vamos a dividir g de xy, mi función, entre esa derivada parcial, que acuérdense se pone un por ciento nada más y él sabe que ese por ciento es la última salida que le dio. Muy bien, y me queda eso que está ahí. Ok, entonces supuestamente la derivada de esta cuestión respecto a y me debería dar 0. Entonces vamos a hacer la derivada de esta cosa respecto a y, a la otra variable, y esto me debería dar 0. Bueno, no me da 0, pero ajá, aquí usamos simplificar y buscamos una simplificación trigonométrica. Simplificar trigonometría. Y aquí está, maravilloso, 0. Entonces funcionó. Yo no pude hacer lo mismo con el ejemplo de SID usando el criterio propiamente. De repente se puede hacer haciendo la simplificación trigonométrica esta en algún momento. No es que estoy tratando de vender este criterio como mejor que el otro, pero no vi, estuve jugando un rato con eso en el programa. Si alguno lo ve, lo quiere dejar como comentario en el video, se lo agradezco. Bueno, sigan cuidándose hasta que se vacunen. Los espero pronto hasta una nueva oportunidad.
Disculpen, se me olvidaban las referencias, vamos rápidamente a dárselas. ¿Dónde ver más cosas? Tenemos, bueno, en primer lugar, el artículo que usé, José Ángel Cid, A Simple Method to Find Out When an Ordinary Differential Equation is Separable, que está disponible, ahí está la dirección, pero ponen en Google el nombre y ya les sale el artículo. La otra cosa que pueden ver, yo no la vi, no vi el original, vi lo que dice Sid de este artículo, es el artículo de Scott, que es el primero que se propone como dar un criterio para saber si una ecuación es separable, pero el primero que yo conozco, o sea, porque ese es un tema que no aparece, usualmente uno agarra cualquier libro de ecuaciones diferenciales y asumen que uno sabe lo que es una ecuación separable o la puede ver a simple vista, pero esta persona trató de sistematizar la cuestión y lo que hace Sid es una variación de lo que hace Scott. Y la otra cosa que hay que ver siempre, pues pueden practicar los ejercicios, es el libro de Makarenko de la Mir Moscú de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Son 3 autores, pero nadie se recuerda de los 2 primeros, que empiezan por K, yo tampoco me acuerdo. Todo el mundo lo llama el Makarenko. Entonces, ese libro está por ahí por la web. No les voy a decir dónde, porque violaría los derechos de los autores. Bueno, nada, ahora sí, me despido, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.